Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Nilson Guevara. En esta ocasión vamos a hablar de los mecanismos de cohesión textual. ¿Qué es la cohesión textual? La coherencia y la cohesión son dos palabras que van de la mano. Un texto coherente es aquel que tiene sentido. ¿Y cómo se consigue ese sentido? Pues es a través de la cohesión. Si lo vemos en un sentido figural, la cohesión es como un equipo de fútbol, donde cada uno de los jugadores tiene un rol, ya sea portero, defensa, mediocampista, mediapunta, extremos y delantero, que en este caso sería la estructura superficial, donde cada uno trabaja por un propósito. Aquí va la coherencia, que es meter gol, ganar y así avanzar a la siguiente fase, o ganar un título, que esta es la estructura profunda. Entonces, la cohesión es eso, la parte superficial del texto, es decir, la estructura con la cual se escribe, donde se realiza una serie de procedimientos con el objetivo de que el texto tenga sentido y sea fácil leerlo. Para que las oraciones de un texto sean comprensibles, deben de ir encadenándose entre sí. De este modo, se utilizan recursos lingüísticos para configurar la red de relaciones entre las oraciones. Veamos el primer mecanismo de cohesión textual, la sustitución. Consiste en el reemplazo de una palabra o una frase por otro término semánticamente afín, por lo que ambos son intercambiables y a la vez válidos en el discurso. Veamos a qué es lo que me refiero. La sustitución semántica. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Veamos la sinonimia. En este caso, lo que nosotros buscamos es reemplazar las palabras por sinónimos. Veamos, hogar, el sinónimo de hogar es casa. El sinónimo de boda es matrimonio. Ahora veamos la antonimia, que sería lo opuesto a la palabra original que estamos mencionando. Por ejemplo, de seco lo opuesto es mojado, de arriba lo opuesto es abajo. Ahora veamos la hiperonimia y la homonimia. El hiperónimo aquí sería cereales. Los homónimos serían avena, trigo, pero en este caso solo pusimos uno. De flores, que flores es el hiperónimo, el homónimo serían margaritas. Y así podría ser rosas, claveles, entre otros. Ahora la paráfrasis, que estas sirven para hacer un texto más simple o mejorar la comprensión. Veamos, el Hijo de Dios. Aquí me refiero a Jesús, ¿verdad? El Teatro de los Sueños, Old Trafford, que es un estadio en Inglaterra. Veamos algunos ejemplos. Mi papá tiene un vehículo color negro. Ese carro es muy fuerte. Como podemos observar, la primera oración, la palabra aquí que hemos subrayado es vehículo. En la siguiente oración, para no utilizar la misma palabra, lo que hice fue utilizar una palabra, o mejor dicho, un sinónimo. Y en este caso, ya utilicé carro. El sinónimo de vehículo pues es carro o puede ser automóvil. Veamos otro ejemplo. Hoy quiero comer sano. Estoy tratando de crear hábitos saludables. La palabra que hemos subrayado aquí es sano. Y uno de los sinónimos es saludable. Hoy quiero comer sano. Estoy tratando de crear hábitos saludables. No estoy repitiendo la palabra, pero sí la información, lo que yo quiero transmitir está claro, es coherente, tiene sentido. Veamos otro, los hiperónimos con los hipónimos. Este año hemos tenido una buena cosecha de maíz. Este cereal se ha pagado a un buen precio. Como vemos acá, maíz es un hipónimo de cereal
y en este caso para no repetir la palabra maíz, utilicé cereal. Veamos otro. Mi papá toca muy bien la guitarra y el teclado porque practica esos instrumentos desde que era un adolescente. En esta oración, el hiperónimo es instrumento y los hipónimos son guitarra y teclado. Entonces mi oración tiene sentido. No estoy repitiendo palabras porque estoy utilizando hiperónimos e hipónimos. Veamos la identidad referencial. Este mecanismo de cohesión establece una relación entre un elemento del texto y otro u otros que están presentes en el mismo texto. Veamos cuáles podríamos aplicar. La anáfora y catáfora. La anáfora es la repetición de información. La anáfora y la catáfora se hacen a través de pronombres personales como ellos, él, ella, o complementos directos e indirectos como lo, la, le, y también a través de adverbios, por ejemplo, aquí, ahora, o pronombres demostrativos como esto, aquello. Veamos unos ejemplos. Caleb lee el periódico por la mañana. Él lo hace todos los días. Entonces, yo lo que hice es repetir la información, pero no utilicé otra vez él lee el periódico por la mañana todos los días, sino que ya utilicé una anáfora, utilicé unos pronombres personales y los complementos. Él lo hace todos los días, como vemos ahí en la pantalla. Vi a Luis y Mayeli caminando juntos. Ellos no me vieron, así que los seguí. Aquí está otro ejemplo. Estoy hablando de Luis y Mayeli. Y para la siguiente oración, después del punto, no volví a repetir sus nombres, sino que utilicé pronombres personales. En este caso es ellos. Y después mencioné los, que sería un complemento. Ahora veamos ejemplos de catáfora, que esto es anticipar la información. No te lo pienso volver a repetir. No te lleves la motocicleta sin permiso. Como analizamos en este momento, lo es un complemento que estamos utilizando para anticipar la información que viene después de estos dos puntos, que dice no te lleves la motocicleta sin permiso. Ahora veamos la siguiente. Siempre recuerda estas dos palabras. Dos palabras lo estoy utilizando para anticipar la información que sigue después. Paciencia y acción. Las proformas las utilizamos para evitar repetir nombres. En ese caso nosotros podemos utilizar algunos pronombres o sustantivos, sustitutos de nombres, personales, demostrativos, posesivos e indefinidos, relativos e interrogativos. Como podemos ver un ejemplo, en este caso utilicé un pronombre que está ahí subrayado y en color rojo, que es él. La oración dice de la siguiente manera: Josué es un excelente músico. Él puede tocar muchos instrumentos. En este caso, estoy hablando de Josué y para no volver a repetir su nombre, yo utilicé un pronombre. Es él. Otro ejemplo lo podemos hacer con proadverbios. Nosotros pues podemos utilizar proadverbios, sustitutos de adverbios o complementos circunstanciales como allí o ahora, entre otros. En la siguiente oración dice: en Pekín es más cálido el clima, allí me gustaría vivir. Entonces evito repetir en Pekín me gustaría vivir y utilizo un complemento circunstancial del lugar, que en este caso es allí. Y ahora sí tiene sentido mi oración y no estoy repitiendo las palabras. La elipsis. La elipsis es la supresión de información que está de más, que fácilmente se puede eliminar del texto sin perder el sentido y el significado. Veamos unos ejemplos. Ayer estuvo muy duro el trabajo, pero hoy fue peor. Ahí entre paréntesis está la palabra el trabajo, que la he suprimido, la he eliminado, porque
No es necesario, ya se sabe de lo que estoy hablando, así que la elimino. Otro ejemplo sería: yo desayuno a las 8, ella a las 9. No se pierde el sentido de la oración, no se pierde lo que yo quiero transmitir, sino que lo hago de una manera más sencilla y mucho más fácil de comprender. No es necesario volver a repetir la palabra desayuno, porque ya se sabe de lo que estamos hablando. Ahora veamos los marcadores discursivos. Estos son unos elementos muy importantes para tener un buen nivel de español, tanto al escribir como al hablar. Sirven para ordenar y conectar las distintas partes del discurso, facilitando la cohesión textual y la interpretación de los enunciados. Como vemos aquí algunos ejemplos, si queremos ordenar el discurso, pues podemos utilizar en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, y así sucesivamente algunos de estos marcadores discursivos que he puesto aquí. Si queremos añadir ideas, podemos utilizar además, asimismo, también, entre otros. Si queremos indicar oposición o contrastar alguna idea o algún argumento, ¿verdad?, podemos utilizar pero, por el contrario, sin embargo, y así sucesivamente otros ejemplos aquí. Si queremos indicar una causa, podemos utilizar estos marcadores discursivos que están acá: por qué, ya que, cómo, según parece. Ahora veamos unos ejemplos para que lo entendamos mejor. Cuando desperté esta mañana ya no había nadie en la casa. Según parece, se fueron a trabajar muy temprano. Para darle sentido, yo utilicé según parece, que es un marcador discursivo indicando una causa. Veamos otro ejemplo. Siempre debes hacer las tareas con tiempo. Además, procura hacerlas en orden. Además, es un marcador discursivo añadiendo una idea. En este caso, pues yo agrego que debemos de procurar hacer las tareas en orden. Ahora vamos a aplicar todo lo que hemos visto en un texto. En este momento vamos a analizar un texto que redacté hace unas semanas sobre los videojuegos y los adolescentes. Apliqué un mecanismo que es la elipsis, que es eliminar la información, ¿verdad?, para no repetirla, porque ya se sabe de lo que se está hablando. En este caso yo elimino la palabra videojuegos para no volverla a repetir. Como está aquí en el primer párrafo, los videojuegos han aparecido desde la Segunda Guerra Mundial, y ya para finalizar en las últimas líneas yo elimino esta frase de los videojuegos, las elimino esas palabras para no volverlas a repetir, porque ya se sabe de lo que estoy hablando, y continúo: se han transformado en el principal instrumento de diversión entre los jóvenes, lo cual ha generado una serie de consecuencias. Ahora, otro de los mecanismos que utilicé es la sustitución semántica, y en este caso la sinonimia. Busqué sinónimos. Reemplacé la palabra videojuegos en esta segunda línea, como está acá marcada en este color. La reemplacé la palabra videojuegos que mencioné al inicio por prototipos, que este ya es un sinónimo semánticamente afín. Es válido porque se sabe que me estoy refiriendo a los videojuegos, y utilicé aquí los primeros prototipos. No volví a repetir los primeros videojuegos, sino que utilicé los primeros prototipos que utilicé como sinónimo. Ahora, en otro párrafo también vuelvo a aplicar lo mismo. Como mencionaba anteriormente, que es en este párrafo aquí, los videojuegos, ya utilicé los videojuegos. Entonces, en esta parte de acá, simuladores es un sinónimo. Apliqué otra vez esta sustitución semántica por sinónimos y ya no vuelvo a repetir videojuegos. Y continúo en esta otra parte de acá, donde dice estos mundos virtuales. Vuelvo a aplicar este mecanismo de cohesión textual, donde yo sustituyo la palabra videojuegos por otro sinónimo, que en este caso es mundos virtuales. Es válido también. Ahora quiero que veamos otro mecanismo de cohesión textual que apliqué, que es la identidad referencial, en este caso la anáfora.
estos que hacen referencia a las entidades mencionadas en este texto, que lo vamos a ver aquí. En el segundo párrafo yo apliqué el anáfora acá. Quien no los conoce, utilicé los para anticipar la información donde están estos simuladores. En la actualidad, ¿quién no los conoce? Entonces, así evito decir quién no conoce los videojuegos, sino que digo quién no los conoce. Utilizo esta anáfora anticipando la información sobre lo que voy a decir en las siguientes líneas. También pues aquí está estos, que anticipa un poco a la palabra simuladores, estos simuladores, haciendo referencia a las entidades que menciono en este texto. Ahora las proformas, también utilicé las proformas o un proadverbio que es la palabra ahí como complemento circunstancial, que lo podemos ver en este mismo párrafo que está en rosado acá. Si yo analizo lo que estaba diciendo en las líneas anteriores, dice: sin embargo, estos mundos virtuales solo son un reflejo de lo que pasa en la realidad y como son un espejo, también muestran los aspectos negativos. De ahí proviene la violencia que solemos presenciar en diversos juegos. Entonces, yo utilicé esta palabra ahí para referirme a lo que estaba hablando, lo que estaba redactando en las líneas anteriores. Y así pues tiene sentido. Otro de los mecanismos que he aplicado son los marcadores discursivos o los conectores. Como mencionaba anteriormente, que es un marcador discursivo para poder continuar ahí añadiendo ideas. Más abajo en las siguientes líneas, acá en este otro azul, utilizo sin embargo, que es un marcador discursivo para indicar una oposición. Utilizo otro más acá, de hecho, para seguir pues añadiendo ideas. Luego utilizo otro más por otro lado, que es para seguir, para darle orden, seguir añadiendo ideas también. Entonces, como hemos visto acá en mi texto, he aplicado algunos mecanismos de cohesión textual para que mi texto pueda ser coherente. La cohesión es la parte superficial, lo que podemos ver. Ya la coherencia es lo que yo quiero transmitir con mi texto. Espero que este video haya servido de mucho, hayan podido entender sobre los mecanismos de cohesión textual y nos vemos en la próxima.